77, que es el que me preguntó el compañero. Sí, ejercicio número 77. Me dan bueno, este es el ejercicio propiamente, y lo que me piden es directamente calcular el laplaciano de esta función. Pero bueno, el ejercicio se trata de que haya el cálculo utilizando coordenadas cilíndricas circulares, es decir, que antes de, bueno, digamos, hay dos caminos. Lo que busca el ejercicio, aunque no necesariamente se tiene que hacer así, pero lo que busca el ejercicio es que transformemos esta función que depende de las variables x, y y z a las variables r, θ y z, que son las que corresponden a las coordenadas cilíndricas, ¿sí? O cilíndricas circulares. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente encontrar nuestras ecuaciones de transformación. Probablemente recordarán que r cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada, por lo tanto este pedacito que está aquí corresponderá precisamente a r al cuadrado, y esa r cuadrada se tendrá que elevar aquí a la 3 medios. Por otro lado, aquí x, como sabemos, es r por coseno de θ, y y es r por seno de θ, perdón. Entonces aquí habría que hacer la multiplicación de esa x, que es r coseno de θ, por esta y, que es r seno de θ, ¿sí? Para obtener este segundo término. Y ya en el último término, tendríamos que escribir e a la z, pero z en coordenadas cilíndricas. Pero en coordenadas cilíndricas y en coordenadas cartesianas, la z es la misma. Así que este término queda exactamente igual. Entonces, digamos, el propósito del ejercicio es escribir esta función primero en coordenadas cilíndricas, en términos de r, de θ y de z, y una vez que ya se tiene eso, utilizar las expresiones que estuvimos viendo en la clase anterior para obtener finalmente el laplaciano, utilizando las fórmulas que estuvimos discutiendo y trabajando, no la clase anterior, la anterior, la del martes. Esa es una posibilidad. Ahora, no es la única forma de hacerlo. Digamos, eso es lo que el sinodal que propuso este ejercicio, porque recuerden que todos estos ejercicios han venido alguna vez en un examen. Entonces el sinodal seguramente eso era lo que quería. Pero la verdad es que este problema también se podría hacer obteniendo el laplaciano directamente en coordenadas cartesianas. O sea, obtener el laplaciano en coordenadas cartesianas, y una vez que ya tienen el laplaciano, una vez que encontraron el laplaciano, el resultado final, convertirlo a coordenadas cilíndricas usando las ecuaciones de transformación. Tengo la impresión de que con ese otro procedimiento, sería más laborioso, ¿sí? Sería más complicado, sobre todo por la parte de las derivadas. Me parece que es más sencillo primero convertir la función a coordenadas cilíndricas y después encontrar el laplaciano. Pero las dos posibilidades son válidas, las dos posibilidades son correctas. También podríamos encontrar primero el laplaciano en cartesianas, y una vez que ya tengamos el resultado, convertirlo precisamente a cilíndricas. Sí, eso es lo que se pide en el ejercicio, ¿sí? Para obtenerlo. No sé, Noa, si por ahí va tu duda o si tu duda va en otra dirección. ¿Sí? Si me puedes decir, por favor. Muy bien, muy bien. Pues esa es la intención del ejercicio, ¿sí? Porque recuerden que el tema es operadores diferenciales, eh, pero como les he platicado, no importa el tema que veamos de aquí en adelante, todos los temas, vamos a estudiarlos en cualquier sistema de referencia, en coordenadas cartesianas, pero también en coordenadas curvilíneas. ¿Sí? Incluso este tema nuevo que estamos comenzando a estudiar, que son las integrales de línea, que comenzamos a estudiar el día de ayer. Bueno, como ustedes vieron, empezamos a trabajar en cartesianas. Hoy vamos a seguir trabajando en cartesianas, ¿sí? Pero la próxima semana veremos también y cómo se trabajan ellas en curvilíneas. Y todos los temas van a ser así. Todos los temas van a ser discutidos en diferentes sistemas de referencia. Bueno,
No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, alguna duda, algo más que quieran que tratemos antes de comenzar la clase del día de hoy. Parece que no. Quisiera saber si está aquí ya conectado, si está conectado Guerrero Beltrán Emanuel. Si está conectado Guerrero Beltrán Emanuel, me manda un mensaje y me gustaría al final de la clase, si está conectado, platicar con él tantito. Tengo algo que comentarle. Pero si no está, bueno, ya le mandaré yo correo más adelante. Ok, sale. Entonces, Manuel, ¿aquí estás? Ah, perfecto, eres tú. Al final de la clase, quédate tantito conmigo. Es un comentario pequeñito, pero es algo más, no es de la clase, es más bien, bueno, sí es de la clase, sí es del curso, pero es más individual, ¿no? Entonces, te lo comento terminando. Bueno, muy bien. Pues vamos entonces a comenzar la clase del día de hoy. La clase del día de hoy la vamos a comenzar. Quedamos en una tarea corta, no me hicieron preguntas. Eso quiere decir cualquiera de dos cosas: o no la hicieron o no tuvieron dudas. En cualquier caso, perdón, en cualquier caso, si no la hicieron, yo los invito a que el primero la hagan y ya si les surge alguna duda, me la pueden preguntar la siguiente clase o cuando la hagan. ¿Sí? O sea, no tiene que ser necesariamente la siguiente clase, pero sí, háganla. Y si ya la hicieron y no tuvieron dudas, pues perfecto. ¿Ok? El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de las integrales de línea. Como vimos, las integrales de línea no es un concepto difícil. De hecho, si me permiten, aquí ya me había adelantado para empezar la clase del día de hoy, pero las integrales de línea que vimos en la clase anterior fueron de este tipo. Teníamos una función escalar, teníamos la diferencial de longitud de arco, y lo que vimos es que cuando integrábamos sobre esta línea, sobre esta curva que aquí estoy llamando C, pues teníamos o podíamos cambiar este nuevo concepto de integral de línea por una integral que ya conocemos, que es la integral definida. ¿Cómo? Tomando la función, evaluándola en R de t, donde ¿qué cosa era R de t? Era la ecuación vectorial precisamente que describía esta curva. Y este diferencial de S resulta que es el módulo de esa R' de t multiplicado por la diferencial de t. Les recomiendo que vayan haciendo una especie de acordeón, una especie de lista, en donde en donde vayan escribiendo todos los tipos de integrales que vamos a ver. Esta fue nuestra primera integral de línea. Hoy vamos a ver una integral de línea diferente. El tema se sigue llamando integral de línea, pero lo que vamos a ver es que esta diferencial que tengo aquí va a cambiar. Ya no va a ser la diferencial de longitud de arco. Ese va a ser fundamentalmente el cambio que vamos a encontrar. Entonces, esta diferencial de S, que antes era el módulo de R' de t diferencial de t, como vimos aquí, ¿sí? Esta diferencial ya no va a ser igual a esto precisamente porque la voy a cambiar. Recuerden que esta diferencial de longitud de arco, disculpen un segundo. Listo. Esta diferencial de longitud de arco, era precisamente la longitud de la curva sobre la que nosotros íbamos a integrar. Ahora vamos a ver unas integrales que son ligeramente diferentes, pero siguen siendo integrales de línea. Siguen siendo integrales de línea en el sentido de que vamos a volver a integrar sobre curvas o sobre líneas rectas. Pero ahora, bueno, aquí hay una pequeña introducción, esto no lo voy a discutir ahorita con ustedes, pero ahora vamos a pensar en lo siguiente. Pongan mucha atención, vamos a ver esta figura. En este caso, en esta figura que estoy aquí mostrando, aquí tengo la línea sobre la que voy a integrar. La línea puede estar en el plano o en el espacio, como en este caso que tengo aquí. Pero ahora voy a suponer que esta línea se encuentra, digámoslo, sumergida, está dentro del espacio, y en el mismo espacio tenemos un campo vectorial. Recuerden que los campos vectoriales son funciones que asignan a cada punto del espacio un vector. Entonces, esta línea está sumergida, está en presencia precisamente de un campo vectorial, de una región en el espacio en donde a cada punto le corresponde precisamente un vector. ¿Ok? Entonces, fíjense muy bien. Aquí en esta figura, que está aquí súper simplificada, pero bueno, es la que vamos a necesitar,
Estoy pensando otra vez en la misma curva que se encuentra en el espacio, y aquí este vector que pinté aquí en color naranja, correspondería al campo. Vean que aquí también está en color naranja, ya que vean la imagen más grandecita cuando lo estudien ustedes, van a ver que el color naranja representa precisamente el vector del campo. Y aquí tengo un vector, si este vector va a ser el que ahora va a ser importante para nosotros, es un vector que llamo diferencial de R, donde R, como de costumbre, es la ecuación vectorial precisamente de esta curva. Entonces, este vector de R tiene la característica que es un vector tangente a la curva. Sí, es un vector tangente a la curva, ¿ok? Y que por tanto señala la dirección de la curva en cada uno de los puntos. En este punto en particular, el vector tangente tendría precisamente esta dirección. Entonces aquí para este punto en particular, para este punto, tendríamos dos vectores asociados. Uno que sería el campo en el cual se encuentra sumergida la curva, o sea, es uno de estos vectorcitos que les decía, a cada punto del espacio le corresponde uno de estos vectores. El vector naranja sería el del campo, y un segundo vector que corresponde precisamente a este vector tangente a la curva, que estoy pintando aquí. Esos son los dos vectores que voy a tener involucrados. Y lo que voy a hacer con esos dos vectores en este punto en particular es que voy a realizar su producto escalar, que es lo que estoy mostrando aquí a continuación. Estoy tomando este punto de la curva y me estoy fijando en el vector del campo que le corresponde, producto punto, con el vector que lleva la misma dirección precisamente que la curva. Voy a hacer ese producto punto y lo voy a repetir no nada más para este puntito en particular, sino para todos los puntos de la curva, o para tantos puntos en la curva como yo pueda. Aquí en este caso el número de puntos sería n. Cuando yo hago ese proceso, lo que estoy informando, si están ustedes de acuerdo conmigo, es precisamente una suma de Riemann. Estoy formando una suma de Riemann en donde a cada puntito me fijo en el vector del campo que le toca y del vector tangente a la curva y hago su producto punto. Luego en otro puntito me fijo el vector del campo que le toca y el vector tangente y hago su producto punto. Y así sucesivamente. Cuando el número de puntos tiende a infinito, es decir, cuando yo hago ese proceso, cuando repito ese proceso sobre todos los puntos de la curva, ¿sí? Obtendría esta expresión, que no es otra cosa más que el límite de una suma de Riemann. Y como sabemos, así es como se definen las integrales. Las integrales son el límite de una suma de Riemann. Esa suma de Riemann, ese límite, se representa por este símbolo. Vean este símbolo que tenemos aquí. Dice que es una integral de línea, porque una vez más estamos haciendo el proceso de integración sobre esta línea, sobre una curva que en este caso se encuentra en el espacio. Insisto, puede estar en el plano o puede estar en el espacio, ¿sí? Por eso es una integral de línea. Y lo que está cambiando con respecto a las integrales que vimos la clase de ayer, lo que está cambiando es que es el integrando. Porque en el integrando, repito, antes aquí teníamos una función escalar y vean que ahora aquí tenemos una función vectorial. Y el diferencial antes era un diferencial de longitud de arco y ahora, como les digo, este es este diferencial del vector R, que como les digo es un vector tangente a la curva, ¿sí? Alguien incluso podría pensar que aquí voy a integrar un vector, una función vectorial, lo cual sería falso, porque si están ustedes de acuerdo conmigo, el producto punto de dos vectores, al final de cuentas va a ser un escalar. Entonces esto en realidad va a ser la integral de una función escalar. ¿Sí? En principio no vamos a estar integrando vectores, no todavía. Eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Sí, aquí simplemente haremos el producto punto y al hacer el producto punto, aquí me va a quedar un escalar. Pero lo que sí es muy importante de darse cuenta es que, ok, tengo que hacer ese producto punto y esta diferencial de R que tengo aquí, y se ve claramente por la letra que usamos, pero espero que no nada más sea por la letra, sino también por el concepto, no es lo mismo, permítanme que me vaya hacia arriba, que la diferencial de S que veíamos
que veíamos en las otras integrales, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este ejercicio, ¿sí? Aquí esta diferencial de S representa la longitud en uno de los elementos aquí de la partición, mientras que el vector diferencial de R representa un vector que es tangente a la curva, un vector tangente a la curva, no necesariamente la longitud de la curva, ¿sí? Y eso va a ser igual al límite precisamente de esta suma de arriba. En cristiano, ¿qué estoy diciendo? Lo que ustedes tienen que hacer es tomar cada uno de los puntitos de la curva y en esos puntitos evaluar al campo que tenemos asociado a este punto y multiplicarlo con producto escalar por el vector que es tangente a la curva, ¿sí? Esa suma de productos puntos me va a dar como resultado precisamente el valor precisamente de esta integral. Por razones de tiempo, no empecé con la introducción que viene aquí en esta presentación, que tiene que ver con el concepto físico de trabajo. Si el trabajo, probablemente ustedes recordarán, voy a tomar un poquito más de agua, perdón, no sé, me seca la garganta, disculpen. Disculpen. Como ustedes probablemente recordarán, incluso a lo mejor algunos de ustedes en otras materias lo han visto, el trabajo se calcula como el producto punto de una fuerza por un desplazamiento. Sí, pero eso es el trabajo, digamos, en un punto nada más. Si nosotros generalizamos esta definición de trabajo al movimiento de un objeto sobre una línea cualquiera, resulta que esta precisamente es la definición de trabajo mecánico. Cuando F es una fuerza y dr, como de costumbre, es un desplazamiento, este producto punto, F punto dr, correspondería al trabajo que se está haciendo o que está efectuando esa fuerza en cada uno de los puntos precisamente de esta curva. De hecho, la forma más común, ustedes lo van a ver o ya lo han visto inclusive probablemente en otras asignaturas, es que el trabajo se define precisamente como una integral de línea, precisamente como esta integral de línea. Es decir, calculando el trabajo en cada uno de estos puntitos y después sumando todos. Las integrales a final de cuentas son sumas. Ok, igual que la clase anterior, muy bien, esto está muy bien, esta es la definición de esta integral de línea, pero nosotros no vamos a hacer el cálculo con sumas de Riemann, por supuesto, eso sería demasiado laborioso. Más bien vamos a tratar de determinar, así como la clase pasada buscamos quién es diferencial de S, quién es la diferencial de S, bueno, ahora me voy a preguntar quién es la diferencial de R. En realidad, la diferencial de R es un vector muy sencillo. Aquí está la explicación, fíjense muy bien. Si nosotros tenemos nuestra curva C, normalmente a la curva C la representamos por esta ecuación vectorial. Esta sería la ecuación vectorial que le corresponde a la curva C. R de t como una función x, y y z, y cada una de ellas dependiendo del parámetro t. Esto lo hemos hecho muchas veces, desde el punto inicial hasta el punto final, como platicábamos la clase anterior. Entonces, ¿cómo encontramos la diferencial de la función vectorial? Pues de la misma manera que encontrábamos otras cantidades. Probablemente recordarán que si tengo esta función vectorial y quiero encontrar, por ejemplo, su derivada, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que derivar cada una de sus componentes. Si quiero encontrar la integral de esta función vectorial, ¿qué tengo que hacer? Integrar cada una de sus componentes. Si quiero obtener, por ejemplo, el límite de esta función vectorial, ¿qué tengo que hacer? Obtener el límite de cada una de sus componentes. O sea, vaya, simplemente cuando quiero hacer una operación sobre la función vectorial, lo único que tengo que recordar es que tengo que hacer esa operación sobre cada una de sus componentes. Entonces, si quiero obtener la diferencial de esta función vectorial, lo que tengo que hacer es obtener la diferencial de cada una de sus componentes. Sí, es lo mismo que hemos visto ya en varias ocasiones. Entonces, ¿y cómo se obtenía la diferencial de una función? Aquí recuerden, no se les vaya a olvidar que aquí la variable no es x. X es una función también. La variable es t, la variable independiente. El parámetro es t precisamente. Entonces aquí voy a calcular la diferencial de la función x, la diferencial de la función y la diferencial de la función z.
Pero aprendimos desde primer semestre, y lo hemos mencionado varias veces en este curso, que la diferencial de una función escalar, como esta x, es la derivada de x, en este caso, de la función con respecto de la variable que esté multiplicada por la diferencial de t. Y eso lo aplicamos naturalmente a las tres diferenciales que tenemos aquí arriba. Entonces aquí me queda la diferencial de x como la derivada de x por la diferencial de t. La diferencial de y como la derivada de y por la diferencial de t, y la derivada de z como la derivada de z multiplicada por dt. Esto es un resultado que también sabemos desde el primer semestre. Entonces esto lo voy a sustituir en esta fórmula para calcular las diferenciales, y vean ustedes que la diferencial de r quedaría escrita de esta manera. Quedaría escrita de esta manera. Aquí está la diferencial de x, aquí está la diferencial de y aquí está la diferencial de z. Pero todo, como pueden darse cuenta, queda en términos de t. Todo queda en términos de la variable t. De hecho, se puede factorizar la diferencial de t, como estoy mostrando aquí en este, ¿cómo se llama? En este penúltimo resultado. ¿Sí? Se puede factorizar la diferencial de t, y entonces el vector diferencial de r, del que estamos hablando, corresponde a este vector multiplicado por esta escalar, que es la diferencial de t. Pero si abrimos nuestros ojitos y nos fijamos bien, veremos que esto es, bueno, prácticamente lo estoy leyendo, vaya, es la derivada de x, la derivada de y y la derivada de z. Pero ¿qué es eso? Si recordamos, si esta es la función r de t y yo derivo a x, derivo a y y derivo a z, lo que obtengo es la derivada de r, la derivada del vector r. Eso es precisamente lo que estoy escribiendo aquí abajo. Este paréntesis completo que está aquí, pues corresponde precisamente a la derivada de r de t diferencial de t. Y finalmente, este es nuestro resultado de oro. Así como la diferencial de S era el módulo de R' de t diferencial de t, la diferencial de R va a ser R' diferencial de t. Es decir, tanto la diferencial de S como la diferencial de R, las dos tienen como este factor de la derivada, ¿no? El R' de t, las dos lo tienen. Nada más que la diferencial de S, aquí tenemos el módulo, y en la diferencial de R, aquí no tenemos el módulo, es el vector tal cual. Noten ustedes que esto confirma lo que les platicaba hace ratito. El vector diferencial de R es un vector tangente a la curva. ¿Cómo sé que es tangente a la curva? Pues véanlo, aquí está. Es un vector que tiene la misma dirección que la derivada, nada más que está escalado, está multiplicado por un escalar. Esta diferencial de t suele ser un número pequeñito, como ustedes saben. Entonces, este es un vector que es tangente a la curva, pero que está multiplicado por un número pequeñito, haciéndolo un vector, digamos, chiquito, que es tangente precisamente a la curva. Y por lo tanto, la integral de línea con la que estábamos trabajando, esta integral de línea, ¿sí? Con la que estábamos, la nueva integral de línea que les estoy presentando, que es esta integral de línea de f.dr, se puede, déjenme decirlo así, esta es la nueva integral, se puede traducir a una integral conocida, algo que nosotros ya conocemos, si realizamos este proceso. Observen, esta integral de línea cambiaría a una integral desde A hasta B. ¿Qué cosa es A y qué cosa es B? Me regreso un poquito para que lo recordemos. Aquí está. Son el valor inicial y el valor final del parámetro. Es decir, son los valores que me llevan al punto inicial y al punto final de la curva. ¿Sí? Me llevarían desde este punto, que sería el punto inicial, hasta el punto final de la curva. Esos son los valores de A y B. ¿Y luego qué voy a hacer aquí? Voy a evaluar el campo, pero ojo, no voy a evaluar al campo en todos los puntos del espacio. Igual que es la misma notación que usamos la clase pasada, voy a evaluar al campo exclusivamente en los puntos de la curva, ¿sí? Exclusivamente en todos los puntos R de T. Los puntos R de T son todos estos puntos que están aquí. Ahí es donde voy a evaluar al campo. Esos son los vectores que me interesan. No me interesa evaluar al campo en este punto de acá. Si no me interesa este valor, este vector del campo o este vector del campo. Me interesan solamente los vectores del campo que caen precisamente sobre la curva. Por eso, disculpen que sube y baja así muy rápido,
Por eso es que voy a evaluar precisamente la función en esa curva. Y aquí voy a multiplicar con un producto punto al vector R' de t. Noten que cuando hago eso, todo queda en términos de t. Nada más hay que ser, digamos, cuidadosos con las operaciones, hacer las cuentas con cuidadito, ¿sí? Y cuando hagamos las cuentas con cuidadito, aquí me va a quedar una expresión que nada más depende de t. Y nada más hago la integral de esa expresión con respecto de t. Entonces, una vez más, ¿de qué se trata realizar estas integrales? Una vez más, se va a tratar, ¿sí?, de construir la integral que sí sabemos hacer. Pero, o sea, vaya, no se trata de integrar esto que no sabemos qué sea o que estamos apenas aprendiendo, más bien de transformar esta nueva integral en una integral que ya es conocida, en una integral sí que nosotros sabemos hacer. Claro, así se ve muy complicado, ¿no? Se ve así como muchas cuentas raras. Bueno, esas cuentas raras, esa descripción la tenemos que hacer poquito a poquito. Y una vez que ya la tengamos, hacemos el producto punto, hacemos todas las operaciones que están aquí y estaremos listos para realizar una integral tradicional, una integral típica. A continuación, aquí van a encontrar una serie de ejemplos, pero nuevamente estos ejemplos los voy a dejar, ¿cómo se llama? Para que ustedes los revisen después con calma, para que tengan más ejemplos, además de los que hagamos en clase, tengan otros ejemplos. Permítanme hacer un ejemplo muy sencillo, muy sencillo, de aplicación precisamente de esta expresión. ¿Sí? Entonces voy aquí a cerrar esta parte, déjame ver si tiene alguien alguna pregunta. Me parece que no, o sea, todo está en orden, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer aquí un primer ejercicio. Insisto, va a ser sencillo, porque mi idea, insisto, es simplemente ilustrar cómo vamos a pasar de esta integral de línea a una integral conocida. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que estos son los datos, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un campo, ¿sí? Y que este campo, por ejemplo, fuera X, Y, Z, es un campo en 3 dimensiones, vamos a pensar, y es un campo sencillo, X por Y, más Y por ZJ, más X por ZK. Muy sencillo, sin nada complicado. Vamos a suponer que ese es el campo que vamos a considerar. Y vamos a pensar que ahorita, que les doy la curva, ¿no? Como es nuestro primer ejemplo, y es más bien operativo, voy a darle la ecuación de la curva directamente, ¿no? Vamos a suponer que la curva, pero una curva sencilla, R de t igual, por ejemplo, a TI más TJ más t cuadrada acá. Es decir, es una parábola, ¿sí? La curva completa correspondería a una parábola. Pero vamos a darle un intervalo, un cierto intervalo paramétrico. Vamos a suponer que fuera, por ejemplo, de 0 a 3, nada más por inventar algo. ¿Sí? Entonces, esos son los datos que estoy dando. Y vamos a pensar que queremos encontrar la integral de línea sobre esta línea C, precisamente, de f.dr. Entonces, insisto, la diferencia con las integrales que vimos la clase pasada es la primera, obvia, que aquí tenemos dos vectores en lugar de una función escalar, pero la más importante es que el diferencial que estamos considerando no es el diferencial de S, como la clase anterior. ¿Se acuerdan la clase anterior? La diferencial era una diferencial escalar, era la longitud de arco. ¿Sí? Ahora la diferencial es una diferencial vectorial, que insisto es este vector tangente a la curva en cada uno de los puntos. ¿Okay? Entonces, si queremos calcular esta integral, lo que tenemos entonces nada más que recordar es la expresión que acabo de pintarles, que decía que la integral sobre la curva C de f punto diferencial de R, ¿sí?, será igual, la tenemos que sustituir por una integral que en este caso iría de A hasta B, que en este caso sería desde 0 hasta 3, ¿sí? De la función del campo vectorial evaluado precisamente en esta R de t. Ahorita voy a explicar, por eso estoy haciendo este ejemplo operacional, qué es lo que esto significa, punto, la diferencial de R. Pero la diferencial de R, de acuerdo a lo que vimos, es la derivada del vector R multiplicada por la diferencial de t. ¿Sí? Esta diferencial de R corresponde a esta R' de t por diferencial de t.
¿sí? Entonces, permítanme, por favor, pues calcular o determinar cada uno de los elementos que tenemos en esta fórmula. Primero, pues voy a necesitar R' de t, claramente. No. Sí, pero lo primero que voy a necesitar, aunque es correcto, pues es, pues es R de t. Pero R de t aquí ya lo tengo. Aquí ya tengo quién es R de t. Entonces, lo primero que voy a ocupar es quién es R' de t. Como les decía, R' de t, ¿quién sería? De acuerdo a esta expresión que tengo aquí. Espero que estén de acuerdo conmigo, que correspondería aquí a las derivadas, y me daría simplemente I más J más 2t por K. ¿Sí? Eso es lo que yo construiría. Y ahora voy a escribir aquí quién sería la función, el campo, evaluado precisamente en R de t. ¿Qué se debe entender por esto? ¿Sí? Fíjense muy bien, el campo en principio depende de X, Y, Z. Y aquí estoy poniendo que el campo debe depender de R de t. ¿Qué significa? Pues es que R de t, si se fijan, es el vector que tiene componentes, no lo perdamos de vista. La primera componente es t, la segunda componente es t, y la tercer componente es t cuadrada. Es decir, fíjense que esta sería la x, la y y la z, la x, la y y la z, pero de la curva C. No es x, y, z de cualquier punto del espacio. Es la x, la y y la z de la curva C, de la curva de la parábola que estoy pintando aquí. Todos los puntos de la parábola son tales que x es igual a t, y es igual a t, y z es igual a t cuadrada. Entonces, cuando yo digo que voy a evaluar el campo en la curva, lo que quiere decir es que voy a tomar la x, la y y la z que le corresponde precisamente a la curva. Entonces, este campo, ¿en qué se convertiría? Fíjense bien, aquí la x, insisto, es la t, la y es la t y la z es la t cuadrada. Entonces este campo se va a convertir, observen aquí la regla de correspondencia, dice que la primera componente debería ser la multiplicación de x por y, pero la multiplicación de x por y en este caso correspondería a esta x por esta y. En este caso los dos valen t, por lo tanto aquí me quedaría t cuadrada por y más. En la siguiente dice que es la multiplicación de y por z, pero en este caso, cuando estoy sobre la curva, y por z sería t cúbica por j, más, y para terminar, x por z. Pero x por z, cuando estoy sobre la curva, me quedaría de nuevo t por t cuadrada, x por z, que sería de nuevo t cúbica por k. ¿Se fijan? Eso es lo que tengo que hacer. Eso es lo que significa este proceso. Hay que evaluar al campo, a la función que es este campo, en la curva. Y eso significa tomar la X, la Y y la Z, no de cualquier punto del espacio, insisto, sino de los puntos que pertenecen precisamente a la curva. Y evaluamos en esta regla de correspondencia, tomando la X, la Y y la Z de la curva, como estoy mencionando y mencionando y mencionando. Y ya está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para finalmente realizar nuestra integral? Pues lo único que hay que hacer ahora es hacer el producto punto de estos dos vectores. Sí, hay que hacer el producto punto de estos dos vectores, este producto punto que está aquí indicado. F de R de t es este vector y R' de t es este vector. Entonces simplemente hacemos el producto punto y tendremos, por lo tanto, nuestro integrando. Lo voy a hacer con cuidado, lo voy a hacer en dos pasos. Aquí me va a quedar entonces que la integral sobre la línea C de f punto diferencial de R será igual entonces a la integral de 0 a 3. Si me permiten, el primer vector, el que sería f de R de t, es este. Lo voy a poner en la forma cartesiana. Es en este caso t cuadrada, t cúbica, t cúbica. ¿Sí? Eso es lo que representa f cuando lo evaluamos en R de t. ¿Sí? Producto punto, producto punto, el vector R' de t, pero el vector R' de t en esta notación es 1, 1, 2t. ¿Sí? Y a este producto punto lo voy a integrar con respecto a t. Eso es lo que dice precisamente esta expresión.
Entonces hacemos aquí las operaciones, y me va a quedar que esto va a ser lo siguiente. Esto va a ser la integral de 0 a 3. El producto punto quedaría t cuadrada más t cúbica más 2 veces t cuarta. Recuerden que el producto punto es un escalar, entonces, donde multiplico la x con la x, la y con la y, la z con la z, ¿sí? De los dos vectores, de las tres componentes, y esto hay que integrarlo con respecto de t. ¿Sí? Y ya, hemos transformado la integral de la integral de línea, este nuevo concepto, en una integral conocida, ¿sí? En una integral que en principio ya sabemos hacer, que aquí va a quedar un poquito talachuda, ahorita la hacemos con cuidado, ¿sí? Pero que es una integral típica de cálculo integral. Hemos cambiado la integral de línea por una integral definida, una integral, digamos, ordinaria. Nada más que ahora el proceso fue ligeramente más largo que el que vimos la clase anterior. ¿Por qué fue ligeramente más largo? Porque sí tuvimos que encontrar R' de t, pero además, bueno, también tuvimos que evaluar al campo, a la función en R de t, eso lo hicimos desde la clase anterior, pero aquí el paso adicional es este producto punto que hacemos, ¿sí? Este producto punto que hacemos. Si me permiten, en las clases anteriores, cuando nosotros, vean, aquí tenemos la función x cuadrada por y, también evaluábamos a la función en la curva, ¿se acuerdan? Que tomábamos la x de la curva, tomábamos la y de la curva y la poníamos en esta posición. Aquí está la x elevada al cuadrado y aquí está la y elevada al cuadrado que corresponden a esta curva. Ese es exactamente el mismo proceso que estamos haciendo aquí cuando estamos evaluando al campo precisamente en la curva que ahora es t y t cuadrado. El paso adicional, insisto, que estamos realizando es este producto punto. Es este producto punto que está aquí. Pero una vez que realizamos el producto punto, la integral, aunque puede ser talachuda, pues ya no es un problema complicado, es simplemente un problema de cálculo integral elemental. Entonces, pues vamos a hacer la integral. La integral en este caso me quedaría un tercio de t cúbica, más un cuarto de t cuarta más 2/5, más 2/5 de t quinta. ¿Sí? Bueno, quedó medio feo, pero ese ya sería el resultado final. Y a esto lo tenemos que evaluar entre 0 y 3. ¿Sí? Por eso no me gustó, pero bueno, ni modo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar. Y si lo evaluamos con cuidado, lo voy a hacer ya aquí más arriba, un segundito, me desplazo aquí en la tabla, me va a quedar entonces que la integral de línea de f.dr, haciendo estas operaciones, sería lo siguiente. ¿Sí? Esto evaluado en 3, espero que estén de acuerdo conmigo, que evaluado en 0 sería 0. Entonces nada más hay que evaluarlo en 3. Entonces aquí me quedaría 3 al cubo entre 3 es 3 al cuadrado. Entonces el primer término quedaría un 9, más, aquí me quedaría 3 a la cuarta, pero 3 a la cuarta es 9, 27, 81. Aquí me quedaría 81 cuartos, más, para terminar, aquí me quedaría 81 por 3, 3 por 1, 3, 24, así que serían 243 quintos. Quedó espantoso, ¿no? Pero este sería el resultado de la integral. Lo voy a hacer aquí con mucho cuidado. Naturalmente, el común denominador es 20, por lo tanto, aquí tendría que escribir, para que me diera 20 por 9, sería 180 entre 20, ¿no? Aquí, para que me dé ese 9, más, aquí me quedarían 81 por 5, pero 81 por 5, sí, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero serían 5 por 1, 5, serían entonces 405 veinteavos. Y en la última, esta está más latosas, 243 por 4, es 2, damos 1, 7,
Llevamos una 9, si no me equivoqué, y esto también aquí entre 20. Y luego ya nada más hacemos la suma. Más 405 más 180, y salió un resultado gigantesco. 1557, esto lo hice con una calculadora, sobre 20. Lo voy a dejar así. Ese sería el resultado de la integral. Y ya, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, una vez más, insisto, esta parte de la integral, bueno, sí es importante, pero vean que el cálculo vectorial está aquí en esta parte. ¿Sí? En la parte en la que evaluamos a la función precisamente en los puntos de la curva, encontramos la derivada de la ecuación vectorial o de la función vectorial que define a la curva y hacemos el producto punto. Eso es todo, eso es todo. Naturalmente, aquí hice una simplificación, porque lo primero que hacíamos la clase anterior, si se acuerdan, era obtener la ecuación vectorial de la curva. Normalmente esto no nos lo van a regalar. En este ejemplo, para que no se hiciera demasiado largo, yo ya les ofrecí cuál era la ecuación vectorial de la curva. Normalmente nosotros tenemos que construir esta ecuación y después hacer todo este proceso. Pero vean que la parte de cálculo vectorial prácticamente consiste nada más en estos tres renglones que están aquí, nada más en estos tres renglones, es decir, en encontrar la derivada de la función vectorial, en evaluar al campo precisamente en esa función vectorial y en realizar este producto punto. ¿Sí? Esos son, digamos, los pasos de cálculo vectorial. Lo demás es un poco de geometría y un poco de cálculo integral. ¿Sí? Por supuesto, el proceso es largo, uno tiene que ser cuidadoso, incluso con ejercicios sencillos como tiene que ser uno muy, muy cuidadoso en el desarrollo. Entonces, nada más para puntualizar lo que estoy comentando, ahí revísenme las cuentas por si en algo me equivoqué, por favor. Entonces, nada más para que veamos la diferencia, la clase anterior vimos este tipo de funciones, bueno, lo vimos para 2 variables, pero aplica también para 3 variables, ¿sí? Donde la diferencial, como digo, era la diferencial de la longitud de arco. ¿Y qué teníamos que hacer para poder calcular estas integrales? Pues las teníamos que cambiar por integrales de las que sí conocemos, que son precisamente las integrales definidas. Aquí la integral por la que cambiábamos a la integral de línea era por esta integral definida, ¿sí? Que era, si se acuerdan, f evaluada en r de t multiplicada por ds, pero ds, ¿se acuerdan? Era el módulo de r' de t por la diferencial de t. Y ahora, este fue, digamos, el primer tipo de integrales de línea que comenzamos a estudiar. Ahora estamos estudiando este segundo tipo de integrales. Así que ahora corresponden a un campo vectorial multiplicado por la diferencial de R. Insisto, ds es un pedacito de longitud de la curva, mientras que dr es un vector que es tangente a la curva. Son dos conceptos diferentes. Pero para poder encontrar esta segunda integral, lo que hacemos es más o menos lo mismo, describimos a la curva desde su punto inicial hasta su punto final, más o menos lo mismo, evaluamos al campo, pero nada más sobre los puntos de la curva, ¿sí? Y esto sí es diferente, aunque es también semejante, multiplicamos con producto punto. Noten que aquí arriba esta multiplicación era una multiplicación ordinaria. Aquí es un producto punto de la diferencial de R, pero la diferencial de R es R' de t por la diferencial de t. ¿Sí? De tal manera que tanto esta integral que está aquí a la derecha como esta otra integral que también está aquí a la derecha, son integrales que ya sabemos hacer, son estas integrales definidas que quedaron después de que hice todo el proceso que estoy aquí comentando. ¿Sí? Y esa, digamos, es la manera en la que nosotros vamos a determinar estas integrales de línea. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta este punto? Vamos a empezar a hacer ejercicios más complicados, pero primero tengo que mencionar algo más de teoría. Indíquenme, por favor, si alguien tuvo alguna pregunta con respecto a este ejercicio. Dice, me equivoqué, le faltó multiplicar por 2 y dividirlo entre 5. En 2t a la quinta entre 5. Ok, gracias. Ahorita lo corregimos.
El segundo renglón del vector R de t lo escogí yo. Eso no sé a qué se refiere. A ver, voy a ver una por una de sus preguntas, porque ya no sé a qué se refieren. Dice, primero con Edgar. Me equivoqué, dice, falta multiplicarlo por 2 y dividirlo entre 5. ¿A qué te refieres? En 2t a la quinta entre 5. Ok, vamos a ver, 2t a la quinta entre 5, que sería este, ¿sí? Aquí, claro, me faltó multiplicarlo por 2, sí, tiene toda la razón. Si alguien me ayuda con las cuentas, le agradecería. Sí, es que les digo que la tablet, para ustedes es muy fácil, están viendo esto aquí nada más, pero cuando veo la tablet, me tengo de cuenta que deslizar todo para llegar hasta esta parte y dejé de ver lo que está aquí abajo. Entonces este sería un 243 por 2. Sí es cierto, porque aquí nada más se evalúa el 3 elevado a la quinta. Entonces ese 243 tiene toda la razón nuestro compañero. Todavía lo tendría que multiplicar por 2, que es 486. Ahorita lo corrijo, con mucho gusto. Si encuentran otro error me dicen, gracias. Si nada más se evalúa en 3, entonces aquí debería ser 486, muchas gracias. Sí, y por lo tanto todo lo demás, todo lo que viene a continuación está mal. No sé si lo pueda corregir aquí mismo, déjenme ver. Es que este número de aquí estaría mal. Y lo que tendría que hacer es multiplicar este 486 por 4, si no me equivoco. Es un resultado del demonio, así muy, muy grandote. Pero bueno, sí, disculpen. Es que les digo, bueno, ustedes no saben cómo estoy trabajando, pero en la tablet tengo que deslizarme. Hagan de cuenta que en la tablet yo nada más veo un pedacito así de la pantalla, un pedacito así chiquito. Entonces, cuando yo me paso de aquí para acá en la tablet, o sea, dejo de ver todo esto y estoy viendo una ventanita como de este tamaño. Por eso de repente ven que me pierdo, pero les agradezco mucho. Entonces, ya la suma total, bueno, eso es lo de menos, no es tampoco un error tan grave. Entonces, aquí en total me quedaría 2.529, si no es que me equivoqué en otra cosa, claro. Sí, 2.529. Ok, pues parece que es así la respuesta, parece. Vamos, déjenme checar de nuevo. A lo mejor hay otro error. Eso es con respecto al comentario de Edgar. Ahora voy a ver el de Alfredo. Dice, el segundo renglón en el vector R de t, ¿lo escogí yo? Sí, al vector R de t, al vector R de t, yo lo escogí. Estos fueron los datos de inicio. R de t era este vector ti más tj más t cuadrada casi. Yo los di como dato. O sea, estos dos, para este ejemplo ilustrativo, para este primer ejemplo, estos dos fueron nuestros datos. Tanto al campo como a la curva los escogí yo. Así es, así es. Estos son los datos y digamos, lo único que quería era ilustrar el procedimiento. Les digo, es probable que en un ejercicio un poco más completo, como haremos uno a continuación, no me den esto como regalo, no me den de regalo cuál es la ecuación vectorial, que la tenga que construir yo. Bueno, pues ese será un paso adicional que hay que hacer, ¿sí? ¿Se acuerdan que la clase anterior batallamos mucho? Les insistía yo mucho en la importancia de encontrar el intervalo, el valor inicial y el valor final del parámetro. Bueno, esta vez se los regalé también, porque mi objetivo era ilustrar estos tres renglones, pero en un ejercicio más completo, efectivamente, uno tendrá que proponer la ecuación vectorial y tendrá que proponer cuál es el intervalo sobre el cual voy a integrar. En este caso de 0 a 3. En este caso, les digo, mi objetivo era que viéramos el nuevo concepto, ¿no? Cómo vamos ahora a interpretar este producto que tenemos aquí, ¿sí? Por eso, esto ya lo di como dato. Pero así es, en general tendremos que proponer esto y tendremos que hacer también estas operaciones. Eso es lo que le pone sabor al tema, ¿no? En realidad no es un tema difícil. Vean una vez más cómo a pesar de que el tema se llama integrales de línea, el problema no son las integrales son sencillas. Lo que va a ser
no difícil, pero la parte nueva, la parte de cálculo vectorial, corresponde a este proceso intermedio en el que voy construyendo precisamente la integral que voy a realizar. Este es el verdadero cálculo vectorial. Lo que viene aquí a continuación, pues ya nada más son números, ¿no? Ok. Bueno, por supuesto, muy importantes, pues, también los números hay que hacerlos bien, pero si hiciéramos mal este proceso, pues aunque hiciéramos bien la integral, ya todo el resultado sería incorrecto. Lo importante es que planteemos correctamente cuál va a ser la integral que vamos a acabar realizando. ¿Ok? Sí, así es. Entonces, Alfredo, creo que esa era tu pregunta. Dime si estoy en lo correcto. Sí, entonces les pido tanto a Edgar como a Alfredo si me digan si ahora sí estoy en lo correcto. Y una vez más les ofrezco ahí una disculpa, se me fue multiplicar por ese 2 que estaba ahí. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda? Bueno, antes de hacer un ejercicio más en forma, les voy a enseñar a continuación un procedimiento más directo para hacer esto. Este procedimiento, muchas gracias, muchas gracias, Alfredo. Este procedimiento, pues sí, es correcto, está bien, es, digamos, desde el punto de vista formal, está limpio, está perfecto. Pero hay una manera un poco más, digamos, ágil de realizar estas integrales de línea. Y es precisamente lo que les voy a mostrar a continuación. No es un nuevo concepto, no es un tercer tipo de integral de línea. Esto sí quisiera remarcarlo. Es la misma integral de línea, pero nosotros podemos, ¿cómo se llama? Podemos realizarla de una manera un poco más ágil. Lo verán ahorita en los siguientes ejemplos que hagamos. Si nosotros pensamos de la siguiente manera. Nosotros sabemos que, bueno, lo he venido comentando, que R de t, pues es finalmente una función vectorial, ¿no? Que es x de t i más y de t j más z de tk. ¿Ok? Bueno, sabemos, y esto es lo que voy a aprovechar, que este vector es el vector de posición de todos los puntos de la curva C. Eso quiere decir que la curva C, sí es cierto que tiene esa ecuación vectorial que estoy presentando, pero también la puedo representar a partir de sus ecuaciones paramétricas, ¿sí? Donde las ecuaciones paramétricas corresponderán precisamente a que x es x de t, y es y de t, y z es z de t. Dando lugar, por supuesto, a que yo pueda calcular por medio de estas fórmulas a la diferencial de x, la diferencial de y la diferencial de z, que prácticamente es lo que explicaba hace ratito que estábamos revisando la presentación de la página de trabajo. Así que sería aquí la derivada de x multiplicada por dt, la derivada de y multiplicada por dt, y aquí la derivada de z multiplicada por dt. Ok, eso es lo que acabamos de ver ahorita. Pero también, a veces, lo que uno hace es que dice, bueno, si yo ya tengo que el campo F, lo voy a pintar aquí abajo, que depende en principio de x, y, z, es una función 1 multiplicada por i más una función 2 multiplicada por j más una función 3 multiplicada por k, donde por razones de espacio no estoy poniendo que F1, F2 y F3 todas dependen de x, y, z, ¿no? Todas dependen, son funciones que en principio dependen de las tres variables. Si yo tengo manera de calcular de x, de y y de z, y yo sé que estas son las componentes F1, F2 y F3, puedo reescribir esta integral, pongan mucha atención, este es el punto importante, f punto diferencial de r, la puedo escribir como la integral sobre la línea C de F1 por la primera componente del vector de R, que sería precisamente, ¿saben qué? Lo voy a escribir aquí adelantito para que no me lo tenga que imaginar. Este vector de R, como les dije hace ratito, sería la diferencial de xy más la diferencial de yj más la diferencial de z multiplicada por k. Entonces, si hacemos el producto punto de estos dos vectores así directamente,
Fíjense que tendría yo F1 multiplicado por la diferencial de X. Y eso es precisamente lo que voy a indicar aquí. F1 por la diferencial de X, más la segunda componente F2 por la diferencial de Y, más la tercera componente F3 por la diferencial de Z. Esta es otra forma muy común de escribir a las integrales, a esta misma integral de línea. Insisto, noten que no es una tercera integral de línea, es la misma integral de línea que estamos discutiendo el día de hoy, la misma, nada más que digamos que está desarrollado el producto punto, ¿sí? Estoy considerando que F1, F2 y F3 son las componentes del campo y la diferencial de R la estoy descomponiendo precisamente, valga la redundancia, en sus componentes diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. Esta es una manera mucho más cómoda para trabajar precisamente el problema del cálculo de estas integrales de línea, como voy a ilustrar en el siguiente ejemplo que vamos a ver. De cualquier manera, aunque esto lo conté aquí muy rápido, según yo, en la presentación que tienen ustedes en la página de trabajo, bueno, aquí viene un ejemplo, ahí vamos a ver, ahí lo ven ustedes con calmita, ¿sí? Pero miren, aquí está precisamente lo que les estoy comentando, ¿sí? Si yo tengo que el campo tiene estos tres componentes y R es este vector, f punto de R se puede expresar precisamente como primera componente del campo por la diferencial de X, más segunda componente del campo por la diferencial de Y, más la tercera componente del campo por la diferencial de Z, perdón. Aquí hay que tener mucho cuidado. Les voy a platicar algo que me pasaba a mí, a lo mejor a ustedes no, ustedes son más listos que yo, pero cuando yo era estudiante, de repente como que sentía que algo faltaba, porque yo veía tres diferenciales, fíjense, yo estoy viendo aquí tres diferenciales, pero estoy viendo un solo signo de integral. Entonces como que da la impresión, así a primera vista, da la impresión de una de dos, o que sobran diferenciales o que faltan integrales. Sí, porque uno está acostumbrado a ver a una integral asociada a una sola diferencial. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Realmente hay tres diferenciales? La respuesta es no. En realidad no hay tres diferenciales, porque si se fijan ustedes, aparentemente el ojo no entrenado le da la impresión que efectivamente aquí hay tres diferenciales, pero vean, por eso lo quise escribir aquí arriba, cada una de esas diferenciales, a final de cuentas, ¿de qué va a depender? A final de cuentas, todas dependen de T. Todas son en realidad diferenciales de T, como pueden ver ustedes. ¿Sí? Al final la dx, la dy y la dz están conectadas precisamente todas con la diferencial de T. Entonces aquí no es en realidad que estén sobrando diferenciales. En realidad hay una sola diferencial que corresponde a la diferencial de T. ¿Y cómo vamos a encontrar esa conexión entre dx, dy y dz? Pues precisamente a partir de la ecuación paramétrica o de las ecuaciones paramétricas o de la ecuación vectorial de la curva. ¿Sí? Entonces, si nosotros, para hacer la integral de línea, en lugar de hacer este proceso, fíjense, este proceso fue dar la ecuación vectorial, sustituirla, hacer el producto punto. En lugar de eso, primero hacemos el producto punto y luego sustituimos, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero ahora lo podemos hacer de una manera más cómoda utilizando precisamente las ecuaciones paramétricas. Entonces, vean, insisto, no es que falten signos de integral, es un solo signo de integral porque en realidad hay una sola diferencial. Da la impresión de que son tres porque tenemos tres letras, X, Y y Z, pero cada una de esas letras, X, Y y Z, al final de cuentas depende de T. Por lo tanto, toda esta integral en realidad va a depender exclusivamente de T. Vamos a usar este resultado para hacer nuestro siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo lo voy a sacar de la serie. Esta es la serie 3. Esta es la serie 3 de, ¿cómo se llama? Aquí estoy, aquí, nada más, déjenme un segundito, un segundito.
Aquí no sé qué estoy haciendo. Así ya sé qué estoy haciendo. Es que tengo que desactivar un software que tengo aquí. Ahora sí. Entonces aquí de la serie 3 voy a tomar el ejercicio número 1 y lo vamos a hacer precisamente pensando en esta otra alternativa. Es un ejercicio muy completo. De hecho, no, yo voy a hacer el 1 y les voy a dejar de tarea el 2 a ustedes. Ok, entonces voy a poner aquí, imprimir pantalla y ahorita lo pongamos aquí en la pizarra. Este es el primer ejercicio que vamos a hacer. Es el ejercicio 1, naturalmente. Vamos a empezar con algo más o menos sencillo. Este ya es un ejercicio, digamos, de nivel examen. Lo voy a hacer aquí en esta otra hoja. Entonces el ejercicio dice así, es el primer ejercicio de la serie número 3. Sí, y bueno, ahí está. Y dice así, bueno, dice, sea el campo vectorial, y aquí me dicen precisamente, pues, cuál es el campo vectorial. Esta sería, como les estoy comentando, como les he dicho, la función 1, esta sería la función 1, esta es la función 2 y esta es la función 3. Esas son las tres componentes. Y me piden que calcule esta integral que corresponde, como hemos dicho, a este producto punto. Pero para poder hacer este producto punto necesito saber quién es R. Y para poder saber, ¿y quién es esa R? Bueno, es la ecuación vectorial, es la R que corresponde a la función vectorial, ¿sí? Que describe precisamente esta curva C. Por eso me tienen que decir además cuál es la curva sobre la que voy a integrar. Y en este caso me dicen que esta curva C tiene estas ecuaciones cartesianas. Entonces vean, en este caso no me están regalando la ecuación vectorial, la vamos a tener que construir nosotros. Y luego además me dicen que la curva C comienza en el punto A, que es el punto 3, 1, 1, y termina en el punto B, que es el punto 3, 1, menos 1. Cabe mencionar que esta curva, como lo podrán ver, se trata de una parábola. Ven que la x y la y están en la primera potencia y la z al cuadrado. Es una parábola, pero es una parábola en el espacio, no está en el plano XY o en el plano YZ, es una parábola en el espacio. Entonces, entonces estrictamente lo que queremos hacer, como les digo, en este problema es que voy a hacer un dibujo. Este dibujo no es nada más un esquema, no es que sea realmente la curva así, pero la idea es que queremos ir desde un punto A, como les estoy comentando, perdón, no cambié la herramienta, queremos ir desde un punto A hasta un punto B. Sí, esto es lo que queremos hacer, ir desde A hasta B, tomando precisamente esta dirección. Sí, eso es lo que queremos hacer. Sí, entonces es un ejercicio, insisto, muy completo, porque lo primerito que tenemos que hacer es determinar la ecuación vectorial de esta curva. La ecuación vectorial de esta curva que se llama así. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, paso número 1, nos calmamos. Respiramos, decimos, a ver, yo lo que necesito es formar una ecuación vectorial que tenga la misma información que estas ecuaciones cartesianas. Entonces, para lograrlo, simplemente veo cómo están relacionadas. Si se fijan ustedes, me voy a fijar sobre todo en la segunda ecuación, me fijo que y debe ser igual a z al cuadrado. Entonces, si yo, por ejemplo, hiciera que z fuera el parámetro, y sería precisamente ese parámetro al cuadrado. Y finalmente, la x dependería de ese parámetro al cuadrado. Es decir, una posible ecuación vectorial, pensando fácil, les digo, no se trata de complicarse, sino tratar de proponerla lo más sencilla posible, es proponer, como les digo, y ¿saben qué? Nada más para que se vea todavía más sencillo, voy a proponerlo no la ecuación vectorial, sino como les estaba comentando ahorita, las ecuaciones paramétricas. Aquí tendría X, aquí tendría Y y aquí tendría Z. Entonces, fíjense muy bien. Yo, fijándome en esto, me doy cuenta que si Z fuera igual al parámetro, si Z lo hiciera igual a T, naturalmente Y quedaría igual a T cuadrado. ¿Sí? Esa es la relación que se está obteniendo de la segunda ecuación. Así es como construyo esta relación que tengo aquí entre las variables Y y Z.
Pero luego me doy cuenta que la variable x además es igual, bueno, la función x es igual a 2 más y, pero debe ser la y de la curva, y la y de la curva ya fue t cuadrada. Por lo tanto, la x la puedo proponer como 2 más y, pero y es t cuadrada. Y ahí están las ecuaciones paramétricas o una ecuación vectorial de la curva. Espero que ustedes estén de acuerdo conmigo. Vean que no hay un procedimiento estándar para hacer esto. Lo que tenemos que hacer es como que pensar fácil. A ver, ¿cómo están relacionadas las variables? Esto ya lo habíamos hecho cuando vimos problemas de trígono móvil y problemas de cinemática. Esto ya lo hemos hecho antes, pero ahorita se va a volver, digamos, es como que una aplicación de esto que ya habíamos estudiado antes. Se va a volver sumamente importante construir precisamente estas parametrizaciones. Busco, entonces, ¿cómo construyo estas ecuaciones? Busco la relación que hay entre las variables. Y es z al cuadrado, entonces de ahí yo propongo yo esta parametrización y luego me doy cuenta que x es 2 más y cuadrada. Bueno, perdón, más y, pero y ya había visto yo que era t cuadrada tomando en cuenta la relación que existe con la segunda ecuación. ¿Ok? Esta sería entonces, espero que estén de acuerdo conmigo, estas serían las ecuaciones paramétricas de esta curva. Ok, que son como les digo, con las que vamos a estar trabajando. De aquí yo podría sacar directamente, y esta es la ventaja de trabajar con esta representación, podría sacar las diferenciales respectivas. La diferencial de x, la diferencial de y la diferencial de z. ¿Se fijan? Así directamente. La diferencial de x sería simplemente 2 veces t por la diferencial de t. La diferencial de y sería también 2 veces t por la diferencial de t. Y la diferencial de z sería simplemente igual a la diferencial de t. ¿Se fijan? Que es un poco lo que les decía yo aquí hace ratito. ¿Sí? O sea, yo tengo a x, y z en términos del parámetro t, y entonces es muy fácil encontrar quiénes son sus diferenciales, que es precisamente lo que voy a sustituir aquí cuando comience a hacer la integral de línea. Entonces, este es otro procedimiento para hacer este mismo ejercicio, el de f.dr. Proponemos la ecuación, las ecuaciones paramétricas o vectorial, como ustedes quieran, en este caso las ecuaciones paramétricas de la curva, ¿cómo? Buscando que se cumplan las mismas relaciones que indican las ecuaciones cartesianas. ¿Sí? La relación entre x, y, z es la misma con estas ecuaciones que con esta. ¿Sí? Y la ventaja que tiene esto es que rápidamente puedo obtener quiénes son las diferenciales, insisto, de x, de y y de z, así directamente. Pero todavía me falta algo. Todavía me falta algo muy importante. ¿Qué me falta todavía antes de irme a tratar de hacer la integral? Alguien que me pudiera decir, algo me falta ahí todavía. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta determinar? ¿Sí? Bueno, ahí Zaira muy amablemente me dice que efectivamente lo que me falta son los valores de t, efectivamente, porque esto me construiría la parábola completa si yo le permito que tome todos los valores de t. Necesito ver cuál es el valor de t que me lleva al punto inicial y cuál es el valor de t que me lleva al punto final. Exactamente. Entonces, para el punto A, si me permiten, aquí lo voy a hacer con mucha calmita. Si quiero llegar al punto A, yo necesito que esta x, que es 2 más t cuadrada, sea igual a la coordenada de A, que sería precisamente 3. Yo necesito que la y, que es t cuadrada, sea igual a 1, y necesito que z, que es igual a t, también sea igual a 1. Eso yo necesito para llegar al punto A, que tiene coordenadas 3, 1, 1, necesito que la X, la Y y la Z valgan 3, 1 y 1. Pero esto naturalmente me va a conducir a que cuánto tendrá que ser el valor de T. Pues de hecho está fácil, ¿no? Basta con ver la tercera ecuación. En la tercera ecuación dice que t debe valer 1, claro, t cuadrada también valdría 1, y 2 más t cuadrada valdría 3. Entonces, efectivamente, para estar en el punto A, yo necesito que t valga 1. Cuando t vale 1, estoy en este punto, estoy en el punto A. ¿Ok? Y lo mismo voy a hacer para el punto B.
para determinar cuál debería ser el valor del parámetro para llegar al punto B. Es exactamente lo mismo, lo escribo nada más para no dejarlo incompleto, pero en realidad lo podríamos medio obviar, ¿no? Aquí y igual a t cuadrada, z igual a t, pero ahora esto debe ser igual a las coordenadas del punto B. Pero las coordenadas del punto B ahora son 3, 1 y menos 1. Y naturalmente nos damos cuenta que el valor del parámetro t es igual a menos 1. ¿Okay? Entonces vean, yo sé que cuando t vale 1, estaré precisamente posicionado en el punto A, y cuando t vale menos 1, estaré posicionado precisamente en el punto B. ¿Sí? Cosa muy rara, porque uno normalmente esperaría que para el valor más pequeño del parámetro tuviéramos el valor inicial y que para el valor más grande del parámetro tuviéramos el punto final. Pero aquí ocurre al revés. Noten que si hiciera yo la integral de menos 1 a 1, ¿sí? Si yo hiciera la integral de menos 1 a 1, como digamos normalmente lo hacemos, cuando hacemos una integral normalmente vamos desde el límite inferior hasta el límite desde el límite inferior al límite superior, donde el inferior normalmente es el valor más pequeño y el superior es el valor más grande. Si yo hiciera la integral en esa forma, yendo de menos 1 a 1, en realidad me estaría moviendo comenzando en el punto B y terminando en el punto A. Sí estaría siguiendo esta trayectoria, pero la estaría siguiendo en la dirección contraria. Ah, pues eso lo podemos remediar de dos maneras. Una es, como vimos la clase pasada, simplemente cambiando el signo de la integral. ¿Recordarán? Por aquí lo tenemos. Esto fue lo que vimos al final de la clase anterior. Que si nosotros recorremos la curva en una dirección con una ecuación vectorial y luego recorremos la curva en la dirección contraria con otra ecuación vectorial, los valores de las dos integrales de línea, si ya sea para el recorrido en una dirección o el recorrido en la otra, son los mismos. Lo único que cambia es precisamente el signo en el resultado final. Entonces, bueno, eso lo vamos a aprovechar ahorita. Pero ya sabemos, para llegar al punto A, voy a necesitar que t valga 1 y para llegar al punto B voy a necesitar que t valga menos 1. Y entonces ahora sí ya tengo todo completo con respecto a la curva. Ecuaciones paramétricas, diferenciales y, como bien dijo nuestra compañera, los valores de t que me llevan al punto inicial y al punto final. ¿Qué necesito a continuación? Simplemente sustituir. ¿Sí? Esto es todo lo que necesito para poder enfrentarme ahora hacia la integral de línea. Noten, llevo no sé cuánto tiempo, bueno, me tardo mucho porque repito mucho las cosas también, pero noten que llevo muy, muy buen tiempo y todavía no empezamos a integrar nada. Les digo, aunque el tema es integrales, lo que realmente corresponde a cálculo vectorial es la preparación. ¿La preparación de qué? La preparación para pasar de la integral de línea, lo que quiero encontrar, a una integral común, a una integral ordinaria, de las integrales de las que sabemos realizar. Eso es lo que realmente es esta parte de cálculo vectorial. Entonces, ahora sí me voy a empezar a concentrar en la integral. La integral que yo quiero realizar es f punto diferencial de r, pero ahora voy a tomar este segundo enfoque que les digo. Esto va a ser la integral sobre c de f1 diferencial de x más f2 diferencial de y más f3 diferencial de z. ¿Qué les digo? Para las personas que no entendemos bien esto, de repente pareciera ser que faltan signos de integral o que sobran diferenciales, pero ya nos dimos cuenta que cada una de estas diferenciales finalmente es una diferencial de t. Y entonces aquí simplemente sustituimos. Vean, aquí ya hice el producto punto. Este desarrollo que está aquí ya corresponde al producto punto que tenemos aquí. Entonces ya lo único que tengo que hacer a continuación es sustituir todo. Sustituir a f1, a la diferencial de x, a f2, a la diferencial de y, etcétera. Pero a todo lo tengo que sustituir en función de t. Todo tiene que quedar en términos de t. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Pongan mucha atención. Esto me va a quedar entonces como la integral. Bueno, aquí se puede poner de dos maneras. Se puede poner como la integral. Esto que voy a poner la que voy a poner ahorita está incorrecta.
Se puede poner de varias maneras, pero no de esta. Porque si la pusiera de esta manera, como la integral de menos 1 a 1, querría decir que el punto inicial está precisamente cuando t vale menos 1. Pero cuando t vale menos 1, estoy en el punto B. ¿Sí? Ese no es el punto inicial. Entonces, si fuera de menos 1 a 1, querría decir que estoy recorriendo esta trayectoria, pero que la estoy recorriendo en el sentido contrario al que me están diciendo. Esta es la única manera incorrecta de escribir este resultado. Esto, insisto, se podría escribir de dos maneras que sí son correctas. La primera sería escribir esta integral como la integral de 1 a menos 1. Espero que se note por qué. Porque cuando t vale 1, efectivamente estoy en el punto A, y cuando t vale menos 1, efectivamente estoy en el punto B. Se ve muy raro porque no estamos acostumbrados, no es lo común, a que escribamos el número más grande abajo y el número más chico arriba, pero es lo que corresponde de acuerdo a estas ecuaciones paramétricas. Eso es un detalle muy fino, algo que tenemos que estar muy alertas. Tenemos que garantizar que este valor del parámetro t me conduzca al punto inicial de la trayectoria, y este segundo valor me corresponda o me conlleve precisamente al último punto de la trayectoria. Este es el primer detalle importante. Así, ahora sí está bien escrito. Y aquí a continuación debería escribir quién es F1. Bueno, lo voy a hacer en dos pasos. Para que no se vea artificial. La primera componente sería aquí 3x más y por z, que correspondería a la primera componente, multiplicada por la diferencial de x, más la segunda componente, que es 2x más y cuadrada por la diferencial de y, más la tercera componente, que sería en este caso xz por la diferencial de z. ¿Se fijan? Simplemente estoy haciendo el producto punto de cada una de las componentes por las componentes del campo, por las componentes de la diferencial de R, que son de X, de Y y de Z. Pero observen, aquí incluso hay algo raro, muy raro, porque estos límites no corresponden ni a X, ni a Y, ni a Z, corresponden al valor de T, ¿sí? ¿Y aquí dónde está T? Pues el ojo no entrenado no encuentra T aquí por ningún lado, pero si nos fijamos bien, X, Y y Z y cada uno de sus diferenciales, todos dependen de T, todos dependen de T. O sea, por eso es tan importante construir las ecuaciones paramétricas con toda calma, porque al final de cuentas eso es lo que vamos a acabar sustituyendo en esta expresión. Pues lo voy a hacer aquí a continuación. Como ya se me va a acabar la hoja, lo voy a hacer aquí enseguida. Me va a quedar esto, entonces como la integral de 1 a menos 1, y pues ya simplemente hacemos las sustituciones. Aquí sería 3, que multiplicaría a x. Va a quedar un poquito largo, de hecho bastante largo, entonces les pido que me cuiden, por favor, porque les digo que dejo de ver la pantalla completa. Entonces sería 3 por x, es decir, 3 por este valor de x. Esta es la x para la curva. Entonces 3 por x sería 6 más t cuadrada. 6 más t cuadrada, espero que estén de acuerdo conmigo, más y por z. Pero y por z sería esta y esta z, las de la curva, insisto. Y por z sería t cúbica. Y esto multiplicado por la diferencial de x. ¿Pero quién es la diferencial de x? Es esta 2t por diferencial de t. ¿Se fijaron? Todo esto que al parecer dependía de x, de y y de z, en realidad depende nada más de t. Profe, Sí, dime. es 6 más 3t cuadrada, creo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Tienes toda la razón. Y ahí no fue que no viera, ahí fue que me distraje. Tienes toda la razón. Porque el 3 multiplica también al t cuadrado. Claro, por supuesto. Muchísimas gracias. Entonces 6 más 3 por t cuadrada, y ahora sí más, que sigue y por z, muchísimas gracias. Y por z sería t cúbica, como ven es un relajo esto, multiplicado por la diferencial de x, que dijimos que era 2t diferencial de t. Perfecto, muchísimas gracias. Más, para la segunda. Bueno, nada más mi comentario, antes de seguir.
Es que vean lo que les estaba diciendo. Pareciera ser que todo depende de X, Y, Z, pero no es cierto. Todo depende de T. Pero, no, pero para que nuestro planteamiento sea correcto, tenemos que ser muy cuidadosos en la forma en la que proponemos las ecuaciones paramétricas de la curva. Luego, a continuación, vendría 2x. 2x sería ahora 4 más 2t cuadrada. Ahora sí me concentro. Más y cuadrada. Pero más y cuadrada sería aquí más y cuadrada, sería t cuadrada al cuadrado, t cuarta. Y otra vez ahora por la diferencial de y. Pero la diferencial de y es 2t diferencial de t. Entonces sí está así muy largo, está así muy talachudo, pero no difícil. Una cosa es que sea difícil y otra cosa es que sea talachudo. Y aquí la multiplicación de x por z, es decir, sería t por 2 y t por t cuadrada. 2t más t cúbica, gracias por ayudarme, por la diferencial de z, pero la diferencial de z es simplemente la diferencial de t. Y esto era lo que les decía. Parecía ser como que me faltaban signos de integral, pero no. Todo es una sola integral porque la única variable que tenemos es la variable t. ¿Se fijan? Nada más. Sigo en el siguiente renglón. Perdón. Cuando aparecen esas líneas de repente es que estoy moviendo mi pantalla en la tabla y de repente se dibujan las líneas en lugar de que se mueva la pantalla. Entonces esto será igual, naturalmente también, a la integral de 1 a menos 1. ¿Sí? En este caso lo quise hacer así. Y bueno, vamos a hacer todas las operaciones así con mucho cuidado. Aquí voy a factorizar la dt. Como ven, la dt aparece en todos lados. Entonces la voy a factorizar. Aquí me quedaría sencillamente 12t. 6 por 2t serían aquí 12t. Aquí voy a pintar todo. Más 6t cúbica. 6t cúbica. Ajá. Luego me quedarían más 2t cuarta. Más 2t cuarta. Luego aquí me queda más. Para el segundo me quedaría 8t. 8t. Luego 4t cúbica. 4t cúbica. Luego 2t quinta, si no me equivoco. Más 2t quinta. Ajá. Y luego para terminar, ya nada más las últimas, que serían más 2t más t cúbica. Y todo esto diferencial de t. Todo esto es diferencial de t. Así tal cual. Y esto se puede simplificar, pero no mucho. De todas maneras lo voy a escribir como la integral de 1 a menos 1, perdón. 1 a menos 1. Voy en orden creciente. Es 2t quinta. Este es el exponente más grande. En cuartas tenemos una nada más. Más 2t cuarta. Ajá. En cúbicas tenemos 6 más 4 son 10. Más 1 son 11. Sí, creo que son 11. Ahorita si me equivoco me dicen. Más 11t cúbica. Ajá. Son 6 más 4 más 1. Ajá. Cuadradas no tenemos. Y lineales son 12 más 8, 20. Más 2, 22. Más 22t. No sé si hay término independiente. Parece que no. Parece que hasta ahí llegué. Ahí está. Diferencial de t. Y ya, esa es la integral que hay que hacer. Fue horrible, o sea, el proceso ha sido horrible, hay que hacer todas las cuentas con mucho cuidado, todo, pero al final tenemos esta integral, que es una integral, pues, fácil de realizar. Ok. Voy a usar un resultado de cálculo integral que probablemente recuerden. Si no, pues ahí les pido que lo estudien, por favor, pero lo voy a mencionar. Aquí para el tercer renglón voy a hacer un pequeño cambio. Recuerden que esta integral sí es correcta, es perfectamente correcto lo que estoy diciendo. Vamos de 1 a menos 1, porque el valor de 1 me lleva al punto A, como hemos visto, y el valor de menos 1 me lleva al punto B.
Pero de acuerdo a lo que veíamos la clase anterior y que estudiamos en nuestro curso de cálculo integral, esto también se puede cambiar por menos la integral de menos 1 a 1. ¿Se acuerdan? Este cambio no es necesario, o sea, lo podrían seguir haciendo así como yo lo venía haciendo, está perfecto. Yo lo quiero hacer con el propósito de que recordemos este resultado. Si la parametrización, si las ecuaciones paramétricas me están llevando del punto B al punto A, es decir, en la dirección contraria a la curva, yo lo que puedo hacer es pintar precisamente el valor del parámetro que me lleva a B, el valor del parámetro que me lleva a A, y cambiar el signo de la integral precisamente para obtener el resultado que correspondería a la trayectoria que va de A a B. Esa es otra manera de verlo. Estas, digamos, son las dos formas correctas de hacerlo. Por eso lo quise escribir aquí así. Y lo segundo es que probablemente recordarán que cuando tenemos un intervalo simétrico, no sé si ustedes se acuerdan, pero voy a hacer aquí un pequeño dibujo por si alguien no se acuerda de eso. Cuando tenemos un intervalo simétrico, como en este caso, que va de menos 1 a 1, y tenemos una función impar, tal vez no se acuerdan que es una función impar, pero yo les voy a decir, es una función que es simétrica con respecto precisamente al origen. Si nosotros hacemos la integral de menos 1 a 1, bueno, no tiene que ser de menos 1 a 1, en cualquier intervalo simétrico, ¿cuánto va a valer la integral? Si hacemos la integral en este intervalo simétrico, pues espero que estén de acuerdo conmigo, que como la integral se interpreta como el área abajo de la curva, esta área es igual a esta, y entonces en una función impar resulta que la integral vale 0. Lo menciono pues para no batallar ahorita tanto con el resultado. Fíjense que aquí tenemos 2t quinta, que es una función impar, 11t cúbica, que es impar, y 22t, que es impar. Si las evaluamos en este intervalo simétrico, va a resultar que esta integral vale 0, esta vale 0 y esta vale 0. ¿Sí? Por eso lo estoy mencionando, o sea, para no tener que integrar y luego evaluar y no sé qué tanto, para que de todas maneras nos va a dar 0. Esta va a ser 0, esta va a ser 0 y esta va a ser 0, porque se tratan precisamente de funciones impares. Aquí está la quinta, el cubo y la primera potencia. La única que no va a ser 0 es esta de aquí en medio. Es precisamente la que voy a poner aquí. Por supuesto, si no me acuerdo de este resultado, pues hagan las integrales y se van a convencer. Pero esto es algo que se discute en el curso de cálculo integral y además, pues aquí está la razón, ¿no? Que es justo lo que estoy pintando aquí. Estas gráficas, como la función lineal o la cúbica, ¿se acuerdan? La cúbica, en lugar de ser una recta, aquí es una función que hace algo así. Algo así. Sí, pero es simétrica con respecto al origen. También el área vale 0. Y con la quinta potencia pasa una cosa semejante. Bueno, todas las funciones impares tienen esa propiedad. Entonces, toda esta integral, todo el resultado de esta integral va a ser igual nada más a la parte par de esta función, a la integral de esta. Entonces, todo este problemota gigante se va reducido a esta inocente integral definida. Y pues aquí el resultado es sencillo. Esto es menos 2 quintos de t quinta. El signo menos viene precisamente de que cambié los límites de integración y esto evaluado precisamente entre menos 1 y 1. Pero t quinta evaluado en 1 vale 1. T quinta evaluado en menos 1 vale menos 1. Con el signo menos es positivo también. Por lo tanto, esto es menos 4 quintos. Es decir, el resultado de la integral de línea de f punto diferencial de r es igual a menos 4 quintos, donde el signo menos salió precisamente de que la parametrización que propusimos, la parametrización que estábamos proponiendo, recorría la curva, pero en el sentido contrario al que nos estaban diciendo aquí. ¿Sí? Y esto de aquí arriba es nada más un pensamiento para no tener que hacer todas las integrales, ¿no? Todas una por una y luego los quebrados, todo. Bueno, en este caso no es necesario, en este caso. Habrá veces, como en el ejemplo anterior, que pues de modo hay que hacerlo, pero en este caso no es necesario. ¿Sí? Entonces aquí el pensamiento es que si tenemos una función impar, las integrales en intervalos simétricos, es decir, que valgan lo mismo hacia la izquierda y hacia la derecha, estas integrales son iguales a 0. Y ese ya es nuestro resultado final.
Insisto, sí, en este caso, para este problema muy particular, sí, sí es cierto, o sea, hubo que hacer un montón de talacha, sí es cierto. Pero vean que esa talacha corresponde a hacer álgebra de bachillerato, o sea, no, tampoco es así que digan que es difícil. Insisto, la parte que corresponde a cálculo vectorial está aquí arriba. Y no es algo nuevo, es algo que hemos estudiado durante mucho tiempo, con mucha calma, con un montón de ejemplos, en un montón de contextos, ¿sí? Que corresponde a construir las ecuaciones de una curva, ¿sí? Construir las ecuaciones de una curva, ahora encontrar además sus diferenciales y sustituir en este producto punto que tenemos aquí. Lo demás es pura álgebra, o sea, todo lo que está aquí son cosas que ya habíamos visto antes, son cosas de prepa, son fundamentalmente son cosas de prepa, si se fijan, porque son puras multiplicaciones, puras sustituciones, y ¿cómo se llama? Y las integrales no son complicadas. Normalmente, en el curso de cálculo vectorial, las integrales que salen al final no son complicadas, normalmente. Claro, un profesor se puede poner ahí loco y que aquí le salga una integral de esas que requieren sustitución trigonométrica o algo así, bueno, pero eso es una locura, vaya, porque, digamos, no es que no lo sepamos hacer, pero la parte que nos interesa evaluar, la parte que nosotros estamos trabajando, es precisamente esta. Esto es lo que corresponde en realidad a cálculo vectorial. Lo demás correspondería, como les comento, a cursos anteriores. Pero esta parte de cálculo vectorial es la que nos permite armar las nuevas integrales que vamos a requerir para finalmente obtener nuestro resultado. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Vamos a ver si el resultado es el correcto. Me parece que sí. Aquí está, menos 4/5. Es el resultado correcto. Noten que con todo y el signo. Sí, con todo y el signo. Cabe mencionar, cabe mencionar que estas ecuaciones, ya lo hemos dicho muchas veces, estas ecuaciones paramétricas no son las únicas ecuaciones que describen esta parábola, esta curva. Alguien podría tener otro enfoque y proponer otras ecuaciones y llegar al mismo resultado, por supuesto. Si las ecuaciones paramétricas pueden variar dependiendo de la persona que las esté proponiendo, eso probablemente también haría que variaran los límites de integración. Entonces eso haría que variara todo este integrando, pero el resultado final sería siempre el mismo. Si hacemos las cosas con cuidado, el resultado final tiene que ser el mismo, independientemente de la parametrización que ustedes propongan. Bueno, déjenme ver si alguien tiene alguna pregunta. Sí, les comentaba hace un segundo que lo que yo sé de mi curso de cálculo integral, repito, es que todas las integrales de funciones impares, ¿sí? Vean, aquí tengo 2t quinta, t cúbica y t, son funciones impares. Todas esas funciones, Edgar, todas esas funciones tienen la característica de que su gráfica es como esta. Miren, esta sería como la gráfica de t o 22t o lo que ustedes quieran. Esta sería la gráfica de una función impar. Cuando ustedes tienen una función impar y la integran de menos 1 a 1, es decir, en un intervalo simétrico, ustedes saben que la integral es el área abajo de la curva. Independientemente del valor numérico que ustedes me digan que vale estas áreas, esta área que está aquí arriba es igual a esta área que está aquí abajo. Nada más que como esta está arriba y esta está aquí abajo, cuando yo hago la integral de menos 1 a 1, la integral total es la suma de estas áreas. ¿Cuánto vale entonces la integral de menos 1 a 1? Pues la integral vale 0. Eso sucede en intervalos simétricos cuando nosotros tenemos funciones, insisto, funciones impares, como esta t quinta, esta t cúbica y esta t. Por eso, Edgar, esto, digamos, es un resultado de cálculo, no es un resultado de álgebra. Naturalmente, este polinomio no es igual a 2t cuartas simplemente, por supuesto que no, ¿sí? Pero yo sé que cuando haga las integrales, esta integral va a dar 0, porque se trata de una función impar, esta va a dar 0 y esta va a dar 0. Vean, hay dos condiciones que se cumplen. Uno, que es una función impar, y dos, que el intervalo es simétrico, como estoy mencionando. Estoy yendo de 1 a menos 1, de menos 1 a 1, como lo quieran ver. Pero entonces,
el área que yo tenga aquí, insisto, va a ser igual al área que yo tengo acá. Entonces yo sé por eso que estas integrales van a acabar valiendo cero. Vamos a suponer que no lo supiera. Bueno, pues, en lugar de haber hecho una sola integral, que fue finalmente lo que hice, un poco también por razones de espacio, ¿eh? Como ven ya se me estaba acabando la hoja, ¿sí? Un poco por razones de espacio, pero un poco también pues aprovechando esto que sabemos de nuestro curso de cálculo integral. Si no hubiera aprovechado esta propiedad, bueno, no pasa nada. O sea, tendría que haber hecho la primera integral y la segunda integral y la tercera y la cuarta. Pero cuando yo evaluara, me iba a dar cuenta que esta da cero, esta da cero y esta da cero. La única que es diferente de cero es esta que corresponde precisamente a una función par. Y esto aplica no nada más para funciones, yo sé que aquí ya me estoy saliendo del tema, pero aplica no nada más para funciones polinomiales, aplica para cualquier función impar. Por ejemplo, si ustedes piensan, perdón, si ustedes piensan en, ¿cómo se llama? En la función coseno, no, en la función seno. Oh, pues aquí no cambio la herramienta. Si pensamos, por ejemplo, en la función seno, piénsenlo conmigo. Como ustedes saben, la gráfica del seno, pues es, digamos, más o menos así. Vamos a suponer que llegamos hasta pi radianes. Si yo hiciera la integral de la gráfica del seno de x, pero desde menos pi hasta pi, como les estoy diciendo, bueno, ahí no me sale muy bien el dibujo, perdón, soy bastante malo dibujando, como pueden ver, pero ¿cuánto debería valer esta integral? La integral del seno de x de menos pi a pi. Bueno, la podemos obtener sin necesidad, ¿sí? Sin necesidad, insisto, de hacer la integral, aunque tampoco es cosa difícil, vaya. Pero sin necesidad de hacer la integral, sabemos que esta integral de menos pi a pi es igual a cero. ¿Cómo lo sé sin hacer la integral, sin hacer nada? Una vez más, me dirijo a Edgar porque él es el que lo preguntó, porque me doy cuenta que, salvo mi dibujo que está horrible, ¿sí? Yo sé que esta área corresponde al mismo valor de esta otra área que está aquí arriba. Entonces, cuando yo sumo las dos áreas, el área total da cero. El seno de x es otra función impar. Si la integro en un intervalo simétrico, la integral vale cero. Es por eso que quise quitar estos tres términos, pero fue más bien, como les digo, por una razón de espacio, ¿sí? Para hacer las cuentas más rápidas. Pero si ustedes quieren hacer las cuatro integrales, háganlas, o sea, no pasa nada, no pasa nada, las hacen, pero se van a dar cuenta que van a ser cero. ¿Sí? Esa es la razón. Espero que más o menos lo recuerden. Muy bien. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta con respecto a este ejercicio. Como ven, no es difícil. Yo me tardo mucho. Yo no sé por qué menciono y repito las cosas. Espero que más que cansarlos eso los ayude. Espero que sí. Esa es mi intención. ¿Sí? No es tan largo el proceso en realidad. Vean, llevamos, ¿cómo se llama? Llevamos 2 clases hablando de esto y llevamos apenas 5 pizarros. O sea, bueno, mucho de la teoría lo hemos visto con el apunte, ¿sí? Pero como ven, no es realmente tan complicado. Es más bien de ser cuidadosos, hacer las cosas despacio. Esto es algo que para mí es muy importante. Si se fijan, yo cuando hago este tipo de ejercicios, no, así como en los sismos, no corro, no empujo, no grito, o sea, como que lo que hago es primero estar muy tranquilo, ir haciendo cada paso así con mucho cuidado, aunque me tarde, yo sé, bueno, y aunque de repente me equivoque, afortunadamente ustedes me apoyan, este, solito va saliendo el problema, ¿sí? La idea es no correr, no apresurarse, que no me den el problema en un examen de decir, ay, ya lo quiero hacer, ya quiero que me dé el resultado. No. Si hacen eso, se van a saltar, van a estar queriendo saltarse todos estos pasos que son cruciales para obtener el resultado final. En todos estos ejercicios, todos los ejercicios que estamos viendo ahorita y todos los que están por venir, todo lo que tiene que ver con integrales, tenemos que ser muy tranquilos, tenemos que estar muy tranquilos, porque normalmente la integral, insisto, no va a ser difícil. Fíjense que la integral al final estuvo re fácil. La integral no es el problema. Lo que es el problema es el proceso que vamos siguiendo armando esa última integral.
Y ese proceso puede constar de varios pasos, no necesariamente es inmediato. Sí, puede constar desde este ejercicio, por eso me gusta, porque tenemos que proponer las ecuaciones, tenemos que encontrar las diferenciales, tenemos que encontrar los valores iniciales y finales del parámetro, tenemos que hacer el producto punto, tenemos que hacer las sustituciones. Todos esos pasos ya los sabemos hacer, pero como que los tenemos que tener muy claros en nuestra mente para que precisamente los ejecutemos en el orden correcto y llegar precisamente a la solución final. Y a pesar de que son pasos que todos conocemos, que ya hemos visto en varias ocasiones, todos son necesarios para llegar al resultado final. Por eso tengo que estar tranquilo, para no querer saltarme pasos. Tengo que ir uno por uno, uno por uno. Si voy construyendo las cosas una por una, no voy a tener problema. Voy a poder obtener mi resultado final. Les voy a pedir, por favor, que de tarea corta, ¿sí? De tarea corta, por favor, es que lo abrí en esta otra página, disculpen. De tarea corta, ahora hagan, por favor, pues si pueden, y ojalá sea el caso, hacer, por ejemplo, el ejercicio 2 y el ejercicio 3 de la serie. Ahorita hicimos el 1, si pueden hacer el 2 y el 3, son muy parecidos, ¿sí? En este caso es una integral de línea, nada más que la línea es una línea recta, y en este otro caso la línea es una parábola. Sí, la línea es a lo largo de la trayectoria del... Sí, aquí nada más en el ejercicio 3. Yo creo que es obvio, pero de todas maneras se los comento. Fíjense que la curva, yo les he dicho muchas veces que las curvas en el espacio deben tener dos ecuaciones, como en el ejemplo número 1. Y aquí fíjense que en el ejercicio número 3 tenemos un campo vectorial en 3 dimensiones y la curva parece que nada más tiene una ecuación. Entonces como que contradice lo que yo les he dicho, pero si se fijan, dice que la trayectoria está en el plano XY. Si la trayectoria está en el plano XY, ¿qué significa eso? Implícitamente significa que Z es igual a 0. Esa sería la otra ecuación, la otra ecuación que hace falta aquí. Y cuadrada igual a X y Z igual a 0. Así que corresponde también a una parábola. Entonces, aquí sería integral sobre esta línea, aquí integral sobre esta parábola. Esta línea está en el espacio, esta parábola está en el plano, ¿sí? Y que repitan este proceso para estos dos ejercicios. Entonces, lo voy a escribir aquí en la pizarra, que nuestra tarea corta va a ser, entonces, entonces, tarea corta de la serie 3. Yo sé que ahorita tienen tarea para entregar, por eso no, ven, ahí no, yo no me di cuenta que ya se me había acabado el pizarrón. Digo que tarea corta de la serie 3, nada más el ejercicio 2 y el ejercicio 3, ¿sí? Esto es lo que vamos a trabajar como tarea corta. Se los encargo mucho. Recuerden que ya había una tarea corta previa. Está por acá, esta que está aquí. ¿Sí? Estos dos incisos. Entonces tenemos ejercicios para ir trabajando, no son ejercicios complicados y les pido por favor que los vayan haciendo. Voy a borrar aquí esto que correspondía a lo que les comentaba en la clase anterior para mandarles ahora sí el apunte. La vez pasada no se los mandé, ahorita se los mando con lo que llevamos hasta ahorita, por supuesto. Entonces esto llegaríamos hasta aquí. Bien, alguien escribió algo, permítanme ver, dice... ¿Cuál es la respuesta de la tarea corta? No puedo darla porque la inventé, por eso no la puedo dar, disculpa, porque estos ejercicios, como vieron ustedes, no los saqué de la serie. Estos ejercicios que dejé ayer, pues sí, los inventé aquí junto con ustedes. Entonces, no tengo la respuesta, les ofrezco disculpa, pero si ustedes quieren, si les parece bien, les voy a ser muy franco, yo lo que quiero es que los hagan, no se vaya, y si les salen dudas, pues que las discutamos, esa es mi intención. Por eso, normalmente las tareas cortas, si no me preguntan nada, normalmente yo tampoco hago nada. Hasta que ustedes me preguntan, es hasta que yo las hago. Pero, ok, si les parece bien, permítanme que yo también los haga, les prometo que yo también los hago, y les mando por correo la respuesta.
Si les mando por correo la respuesta de los dos ejercicios para que puedan ver si están en lo correcto. No la solución, o sea, no el proceso, pero les mando la respuesta con mucho gusto, dada la solicitud de nuestro compañero, ¿sí? Yo les mando la respuesta y así ya pueden comparar, claro que sí. ¿Sí? No creo que hoy, pero bueno, hoy quizá por la noche o mañana tempranito se las mando con mucho gusto. ¿Sí? Pero no se la puedo dar ahorita porque, como te digo, ahorita no la tengo. Ok, supo que era función impar porque el grado era 5. Exactamente. Tienes toda la razón y lo quise omitir, la verdad lo quise omitir porque ya no quería meter más ruido, pero tienes toda la razón. Una función es impar cuando f de x es igual a f de menos x, pero bueno, te digo Ginger porque así está tu nombre aquí en Skype, pero Ginger, sucede que todos los polinomios con grado impar satisfacen precisamente esa propiedad que tú estás escribiendo aquí abajo. Así es. O sea, el polinomio de grado 1, el polinomio 3, de grado 3, de grado 5, de grado 7, todos esos satisfacen la definición de función impar. Pero Ginger, muy bien, me da mucho gusto. Ella sí se acuerda que en su curso, es que esto no fue en cálculo integral, esto fue en cálculo y geometría analítica. Así es, o sea, por eso no lo quise mencionar, porque dije, no, ya son muchas cosas, pero Ginger tiene toda la razón. Estoy buscando un espacio aquí para pintar la definición de función impar. Una función impar, lo voy a poner aquí arribita. Noten que este no es el tema, ¿no? O sea, esto nada más es un antecedente, algo que ya deberíamos saber y que aproveché para ¿cómo se llama? Para hacer más cortos los cálculos. Una función impar es una función tal que f evaluada en menos x es igual a f evaluada en x. Exactamente. Muy bien, Ginger, esa es la verdadera definición de una función impar. Pero noten ustedes que, por ejemplo, como estamos diciendo ahorita, nada más como ejemplo, si f de x es igual a x. Perdón, aquí hice algo mal, disculpen. Lo dije mal, disculpen. Es menos f de x. Esta es la definición para una función impar. ¿Sí? F de menos x es menos f de x. Esa es la definición de función impar. La otra, la que había pintado ahorita, es la definición de función par. Esa es la definición de función impar. Muy bien, Ginger. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en la función x, esta la voy a hacer nada más mental, pues es obvio, ¿no? Que si la evalúo f de x en x, me da simplemente x. Si la evalúo en menos x, me da menos x. Es decir, 1 es la negativa de la otra. Pero lo mismo pasa si tuviera f de x igual a x a la quinta, por supuesto. ¿Sí? Porque espero que estén ustedes de acuerdo conmigo que f de menos x, pues sería menos x elevado a la quinta. Y esto naturalmente es menos x por menos x, etcétera. El número de números menos 1 es impar, por lo tanto esto es menos x a la quinta. Entonces noten ustedes cómo f de x es el negativo de f de menos x. ¿Sí? Entonces efectivamente, cuando tenemos polinomios con potencias impares, y nada más potencias impares, resulta que esa función es impar. Así es, y eso fue lo que yo aproveché. Ya no lo quise mencionar porque esto que estoy poniendo aquí como un segundo pensamiento, no, en realidad eso no es de cálculo integral, eso es de cálculo y geometría analítica, del primer curso de cálculo. Pero muy bien, Ginger, así es, esa es la verdadera definición de función impar, efectivamente. ¿Sí? Y, por ejemplo, la función seno satisface esa definición, la función y todos los polinomios con grados impares también lo satisfacen. Y lo importante es que cuando tienen una función impar, su gráfica tiene esta propiedad, como les digo. Se dice que es antisimétrica o simétrica con respecto al origen de coordenadas. De manera que, como les digo, las áreas que uno calcula a la izquierda son iguales a las áreas que uno calcula a la derecha. Sí, pero Ginger, tienes toda la razón. La verdad es que no quise ser tan formal para no gastar más tiempo, pero tú tienes toda la razón. Esta es la verdadera definición de funciones impares. Pero sí es cierto también lo que yo hice.
Si estamos hablando de funciones polinomiales, la quinta, la cúbica y la lineal son funciones impares. El exponente hace que sean funciones impares. Y el 2t cuarta, como el exponente es par, hace que esta sea una función par. Eso también es correcto, por supuesto. Pero tienes toda la razón y me da mucho gusto que te incomodara, ¿no? Que te incomodara, que no te quedaras nada más con la explicación de la gráfica, aunque es todo lo que necesitábamos para este ejercicio. Nada más recordar cómo son las gráficas y con eso nos dábamos cuenta que las integrales valen 0. Pero formalmente la definición es la que acabo de pintar. Sí, muy bien. E insisto, si alguien ahorita se siente así como que, yo no me acuerdo de eso, no pasa nada, no pasa nada. Si no se acuerdan de eso, lo que van a acabar haciendo es hacer, en lugar de hacer una integral, van a acabar haciendo 1, 2, 3, 4 integrales. Pero de todas maneras se van a dar cuenta que estas valen 0, no pasa nada. Digamos, este tipo de cosas, como que saber más nos ayuda a poder simplificar las cosas, ¿sí? Y eso es lo único que estoy aprovechando. Pero si no lo supiera, si no lo recordara, también me iba a salir el mismo resultado, nada más que me iba a tardar, en lugar de un solo paso, pues a lo mejor me hubiera tardado el renglón completo, pero pues es lo de menos, ¿no? Eso es lo de menos, no pasa nada, no se preocupen tampoco demasiado por los antecedentes, pero pues son cosas que con el tiempo, pues van a ir madurando y los van a ir aprovechando a medida que lo vayan necesitando. No se preocupen tampoco demasiado. Pero muy bien, Ginger, muchas gracias a ti. Bueno, pues vamos a terminar entonces la clase aquí. Ahora sí les voy a mandar la pizarra, la clase pasada no lo hice. ¿Sí? Les pido por favor que hagan estos 4 ejercicios. Yo les mando la respuesta de los primeros 2 a su correo electrónico con mucho gusto, para que puedan verificar si hicieron bien o no el ejercicio. Y hagan esta tarea corta. Ya no nos vamos a ver de aquí hasta el martes. El martes vamos a seguir con estas integrales y vamos a ver un poco más de teoría que tiene que ver con ellas. Entonces, sí les pido que hagan la tarea corta, no es muy difícil y va a ser importante porque este tema no nada más es operacional. Hasta el día de hoy, lo que vimos ayer y lo que vimos hoy fue totalmente operacional. O sea, parece que estas integrales nada más son cuentas. Está bien, pero este tema también tiene teoría muy importante que vamos a estudiar la próxima semana. Entonces yo les pido que hagan esta tarea corta para que tengamos la parte operacional más o menos bien y podamos entonces abordar la parte de teoría que vamos a estudiar la próxima clase. No es súper difícil ni nada, por supuesto que no, pero sí es importante que sepamos, digamos, lo básico de estas integrales para poder avanzar en la teoría que vamos a desarrollar. Y cabe mencionar que esa teoría es de lo más útil. Tiene muchísimas aplicaciones, no nada más en cálculo vectorial, sino en un montón de materias que están por venir y que, bueno, ya iremos comentando en su momento. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Sí, le pido entonces nada más a Emanuel que me espere tantito. Ahorita le comento. Los demás, pues eso es todo por el momento. Les agradezco mucho su atención.